Hola, buen día. Seguimos trabajando con ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme, analizando gráficas o interpretando gráficas de movimiento rectilíneo. Al mismo tiempo de ir analizando las gráficas o interpretándolas, podemos calcular sus velocidades medias o distancias. ¿Sí? Para eso nos vamos a apoyar de dos gráficas. Uno, para poder hallar la velocidad media, tendría que yo tener una gráfica de la distancia con respecto al tiempo, y para calcular distancias tendría que tener una gráfica de la velocidad media con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que primero que tenemos que calcular? Pues entonces las velocidades medias, para poder nosotros, una vez teniendo los valores de la velocidad media, podemos representarlo ya gráficamente, eh, de la velocidad media con respecto al tiempo, para poder hallar los valores de las distancias o el desplazamiento total que estamos haciendo en un móvil. Para esto voy a realizar un ejemplo, y ese ejemplo lo estoy tomando con un desplazamiento que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos transportarnos del lugar, de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo, de la escuela, perdón, de la casa al trabajo, de la casa al supermercado, de la casa hacia donde ustedes quieran. Y muchas veces solo nos trasladamos, pero nos podemos dar cuenta que podemos nosotros analizar nuestros recorridos, y nuestros recorridos podemos aproximar por medio de una gráfica. Para este caso yo voy a realizar un ejercicio y lo voy a ejemplificar de manera, o de acuerdo a la vida real, ¿no? Para esto, lo primero que tengo que hacer entonces es tener una gráfica. Les decía, esa gráfica va a ser la distancia con respecto al tiempo. Entonces primero ubico mi cuaderno. En este caso yo aquí en el pizarrón voy a ubicar un punto que es donde nosotros vamos a empezar a realizar nuestros desplazamientos o movimientos. Entonces tengo aquí mi punto. A partir de yo voy a trazar una recta indicando el eje Y o la distancia. Y aquí lo tenemos, ahí tenemos a la letra D, y eso es una línea vertical que está sobre el eje de las Y. ¿Sí? Tenemos la distancia. Y el tiempo, recuerden que el tiempo está sobre el eje de las X. ¿Sí? Y tenemos el tiempo. Entonces ya tenemos la gráfica de la distancia con respecto al tiempo. Ya podemos analizar las velocidades medias. Y voy a empezar con un ejemplo. Les decía, en este ejemplo lo que vamos a calcular es la velocidad media, su desplazamiento total. Podemos calcular también analizar sus velocidades en cada intervalo de tiempo y la distancia que recorrió en ese intervalo de tiempo. Es una gráfica un poco compleja, pero depende de nosotros qué tanto queremos analizarlo, ¿sí? O interpretar esa gráfica. Para eso les decía, yo voy a ubicar en una situación real, es decir, voy a hacer queremos realizar unas compras al supermercado, y pues tengo parto de la casa, ¿no? Y entonces partimos de la casa, aquí está la casa, y vamos hacia el supermercado. Yo de la casa al supermercado, saliendo de la casa, no puedo yo tener una velocidad constante porque el camino está un poquito feo, y entonces pues tengo que ir yo despacio, en ocasiones casi frenando o avanzando así muy despacio. Y quizás en espacios o en ciertas distancias sí puedo yo aumentar una velocidad, pero no es constante, porque a lo mejor puedo dar así como que un cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad voy a llamar aceleración. ¿Sí? Entonces puedo acelerar un poquito más, o puedo de repente como que frenar, ¿no? Les decía, por el camino. Entonces imaginemos que salgo de la casa al supermercado, y y empiezo entonces con una velocidad variable. Empiezo aquí hasta este punto. A partir de este punto, ¿sí?, yo ya puedo tener una velocidad constante, es decir, porque ya llegué a un camino bueno, o la carretera ya está buena, y me permite a mí tener una velocidad constante. Esa velocidad constante, recuerden que se llama así cuando no tenemos cambios de velocidades. Es decir, si yo me traslado a 30 km/h de un punto a otro, esa velocidad debería de permanecer de ese punto. ¿Sí? No deberíamos hacer un cambio, se llama velocidad constante. O también de otra manera, representarlo gráficamente de la distancia con respecto al tiempo, se dice que la velocidad media es constante cuando el tiempo es proporcional a la distancia. Es decir, que si yo avanzo un segundo, ¿sí?,
o en un segundo, perdón, avanzo 2 metros, por ejemplo, en un segundo avanzo 2 metros, entonces a los 2 segundos tendría que avanzar 4 metros, a los 3 segundos 6 metros, a los 4 segundos 8 metros, a los 5 segundos 10 metros, es de manera proporcional y entonces eso también se le llama velocidad constante, ¿sale? Y entonces a partir de este punto ya la carretera, les digo, el camino está bueno y me permite medir ya una velocidad constante y empiezo entonces a ver esa velocidad constante con una línea recta hasta este otro punto, ¿sí? Hasta este punto me permitió a mí tener una velocidad constante. A partir de ese punto yo veo que se me aproxima un semáforo, entonces lo que tengo que hacer es frenar o bajar la velocidad y aquí está, lo voy frenando, lo voy bajando, pero no lo voy a hacer de manera constante. Llego al semáforo, es un crucero, me espero a que cambie el semáforo, que se ponga en verde y entonces tengo que esperar aquí, pero lo único que sí tiene que cambiar, ¿quién es? El tiempo va caminando, ¿sí? No sé cuánto tiempo nos permita el semáforo avanzar. Ya tocó en verde, aquí ya está el verde, entonces otra vez me permite avanzar a una velocidad variable hasta este otro punto, ¿sí? A partir de aquí otra vez me permite ir de manera constante, ahí está, no me permite avanzar mucho y otra vez me topo con un tope ahora, tengo que bajar la velocidad, ¿sí? Con un crucero, perdón, para poder hacer el alto total y aquí me espero hasta que otra vez me den chance de avanzar, ¿sí? O incorporarme al otro carril. Entonces aquí me voy a esperar un ratito, pero el tiempo sí va a ir avanzando, y ya me permitieron a mí tener el acceso, sí, y me permite otra vez ir a avanzar. Ahí está, un poquito ondulada porque tengo velocidad variable, sí, y ya veo que se aproxima el supermercado, la entrada del supermercado, entonces ya tengo que empezar a bajar mi velocidad, hasta llegar al supermercado, al estacionamiento, y aquí llegué al estacionamiento, sí. Eh, voy a analizar, quiero que vean ustedes el ejemplo que les decía, que nada más podemos analizarlo hasta automóvil, pero en este caso voy a analizar yo un poquito el intervalo de tiempo, nada más para que vean cuando ese intervalo vale cero, ¿sí? Y que no nos afecta. Entonces hasta aquí ya estacionamos el automóvil, ya llegamos al estacionamiento, descendemos y el automóvil aquí está, pero lo único que va a cambiar quién es o que va a recorrer es el tiempo, es el que va a avanzar, avanza, ya estamos aquí comprando, imagino que estamos realizando nuestras compras con tiempo, el tiempo que ustedes quieran, pero yo voy a hacerlo hasta aquí, porque ya no me cabe más en el pizarroncito, ¿sí? Entonces hasta ahí, voy a tener que alargar mi gráfica del tiempo, ¿sale? Y entonces ya tenemos esa gráfica de la distancia con respecto al tiempo y ese sería nuestro recorrido que estamos haciendo con el automóvil. Voy a tratar de resolver el ejercicio con las unidades que nos marca el automóvil. Recuerden que el automóvil, el velocímetro nos marca kilómetros sobre hora, entonces yo voy a analizarlo con esas unidades, ¿sale? Si quisiéramos analizarlo ya o pasar esas unidades a convertirlas al sistema internacional, pues recuerden que nada más aplicamos un pequeño factor de conversión y ya las cambiamos, hacemos ese cambio de unidades de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Sí, bueno, aquí ya tengo la gráfica, les voy a dejar una toma de la gráfica. Este fue nuestro recorrido que nosotros hicimos desde la casa hasta el supermercado, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar ya a calcular sus velocidades medias. ¿Cómo calculamos sus velocidades medias? ¿Sí? Vamos a empezar primero asignándole datos. Recuerden que les había comentado que más o menos o aproximadamente de la casa al supermercado me hago 30 minutos. Vamos a convertir esas unidades en segundos, ¿sí? Lo voy a dejar primero en minutos y abajo de los minutos, cuando yo empiece a colocar empieza a colocar los valores a la gráfica, le voy a ir cambiando a segundos para que ustedes vayan viendo, ¿eh? Sí, pero mientras voy a hacer la conversión a minutos. Quedamos que 30 minutos, perdón, a horas, mientras lo voy a hacer a horas. 30 minutos, sí, eso es el tiempo que yo hago de la casa al supermercado. Entonces me queda el factor de conversión, podemos decir que una hora es igual a 60 minutos.
Y entonces 30 minutos a cuánto equivale. Y lo colocamos, factor de conversión, y ponemos que un minuto tiene, 60 minutos. 60 minutos hay en una hora. Recuerden que siempre van en sentidos opuestos para poder hacer la cancelación de unidades. Cancelo minutos y nos quedan horas arriba. Multiplicamos 30 por 1, me da 30 horas sobre 60. Esto es igual a 0.5 horas. ¿Sí? Quiere decir que 30 minutos equivalen a 0.5 horas. Yo lo voy a, les decía, yo voy a hacer intervalos de aquí en minutos y después lo voy a convertir en horas. Y entonces voy a empezar, voy a hacer intervalos de 2 en 2. 2 minutos. ¿Sí? Ahí está. Después 4. No voy a colocar yo los minutos para no poder amontonar aquí los datos. Ya nada más al final de la gráfica del tiempo voy a colocar minutos indicando que toda esta línea pertenece a los minutos. Serían 6 minutos, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Voy a dejar un poquito más espaciados. 24, 26, 28 y 30. ¿Sale? Y recuerden que el tiempo son, bueno, en este caso son minutos. ¿Sí? Y ahorita voy a colocar el factor de conversión de horas para que ustedes vean que los datos ya los tenemos en kilómetros sobre horas, o podemos manejar como kilómetros sobre horas. ¿Sí? En la distancia. La distancia voy a manejarlo en kilómetros, que serían, lo voy a hacer intervalos de 0.5 o 500 metros, indicando los 0.5 kilómetros. Aquí tengo 0.5 kilómetros. Aquí tengo 1 kilómetro. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kilómetros y 4.5 kilómetros. ¿Sí? Ahí tengo 4.5 kilómetros. Y entonces abajo les decía son minutos, pero más abajo voy a cambiar sus minutos por segundos, perdón, por horas, para poder trabajarlo en kilómetros sobre horas. Y otra vez volvemos al factor de conversión y decimos que 2 minutos, ¿sí? Vamos a convertirlo. Y entonces tenemos que 60 minutos equivalen a 1 hora que damos. Cancelo minutos. Multiplicamos 2 por 1, me da 2. Paso el 60 porque no hay nada que lo multiplique abajo. Hacemos la división de 2 entre 60 y me queda de 0.03. Entonces tenemos 0.03 es periódico el valor, horas. Entonces voy a cambiar aquí. 2 minutos equivalen a 0.03, ya saben por qué. Estamos haciendo la conversión en horas, 0.03 horas. Y entonces ya más va a ser más fácil dividirlo 4 entre 60. Ya tenemos a 0.06 horas. No voy a colocar ya las horas porque si no vamos a amontonar aquí mucho. El siguiente valor lo hice mucho de 2 en 2, entonces sería 6 entre 60. Nos queda aquí de 0.1. Dividimos 8 entre 60 y me queda 0.13. Es periódico también. Solo voy a tomar dos valores después del punto decimal. Sigue el 10 entre 60 y nos queda 0.16. Recuerden que son horas. Vamos a hacerlo con 12 entre 60 y nos queda de 0.2 horas.
Vamos a cambiar el 14, que son los 14 minutos. Y vamos a convertir horas, que serían 14, nada más dividimos entre 60. Y nos quedan de 0.23. Seguimos con el 16. Voy a hacer un poquito más grande los intervalos para que me permita a mí anotar bien los valores. Seguimos con 16. Nada más dividimos 16 entre 60 y nos queda 0.26. Después sigue 18 entre 60 y nos queda de 0.3. Después sigue de 20. Perdón, vamos a hacerlo 20 entre 60 y nos queda de 0.33. Luego sigue 22. Lo hacemos en 22. 22 dividimos entre 60 y nos da 0.36. Después sigue 24. 24 entre 60 y nos da de 0.4. Después sigue 24, 26, que pueden quedar hecho de 2 en 2. ¿Sí? 26 entre 60 nos da de 0.43. Sigue 28. Sí, 28 entre 60 y nos da de 0.46. Y por último, quedamos que es de 30. ¿Sí? 30 minutos. Y luego dividimos 30 entre 60 y nos da de 0.5 horas. Ahora sí le voy a poner horas. La H de horas. Recuerden que entonces el tiempo, aquí tenemos el tiempo está en horas. Y ya tenemos la siguiente gráfica ya con los valores asignados, ¿sí? De la gráfica de distancia con respecto al tiempo. Y vamos a empezar entonces a analizarlo rápidamente en cada situación o en cada intervalo de tiempo. En mi caso lo voy a aproximar porque no lo hice de manera exacta, pero ustedes en su cuaderno, en su libreta, si lo hacen con regla o escala, sí lo pueden ustedes ir asignando las distancias lo más exacto que puedan, o que sean proporcionales, ¿sí? Entonces vamos a analizarlo. Voy a poner entonces a donde inicié, que es el punto de aplicación origen, que es el de la casa. Le voy a llamar punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F, punto H. Estoy siguiendo el alfabeto. ¿Sí? Aquí me faltó, perdón, la G, H, I, J y K. Y hasta la L. ¿Vale? Hasta la L. Y entonces vamos a analizar los intervalos de tiempo en cada uno de los de los puntos que ya tengo. Hasta aquí les dejo el video. Voy a grabar el otro video analizando ya la gráfica. Espero hasta aquí no tengan dudas de cómo se empezó a plantear el problema. Y en el siguiente video vamos a calcular entonces esas velocidades. ¿Sí? Espero no tengan dudas. Gracias.